en la Universidad de Colima. También fortalecemos la educación. La formación docente es clave en la calidad educativa y en la transformación social. Jornadas académicas, del 9 al 19 de enero. Profesionalización docente, excelencia y vanguardia académica. Universidad de Colima. Pertinencia que transforma. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidas al ciclo de conferencias magistrales, profesionalización docente, excelencia y vanguardia académica de las jornadas académicas. Hoy tendremos la participación del doctor Pedro Luis Figueroa de la Universidad Nacional de Córdoba, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido. Agradecemos la participación de todos nuestros docentes de nivel medio superior, superior y posgrado. Mi nombre es Marta Chávez González y seré la moderadora de la conferencia de este día. Para tener una adecuada sesión, les solicitamos que se mantengan con su micrófono en silencio. La comunicación, como ya lo saben, será a través del chat que se encuentra ubicado al centro de su pantalla de Zoom. Y cualquier pregunta o comentario que tengan, deberán externarlo a través de esa sección. También les pedimos mantener su sesión en vista del hablante para mejorar la experiencia de la charla. La dinámica para esta actividad será de la siguiente manera. Tenemos una hora para la conferencia. El conferenciante desarrollará su exposición durante los primeros 45 minutos aproximadamente y tendremos 15 minutos para preguntas y respuestas, las cuales seleccionaremos de las que se hayan plasmado en el chat, y en caso de que no alcancemos a tratar todas, pues las demás se las haremos llegar al expositor para que les dé respuesta a través de correo electrónico o de algún otro medio. En caso de que ustedes tuvieran algún problema técnico, les pedimos por favor dirigir su duda al chat buscando el nombre de apoyo técnico. Pues bien, hoy le damos nuevamente la bienvenida al doctor Pedro Luis Figueroa, quien dictará la conferencia Inteligencia Artificial y Práctica Docente. Pedro Luis Figueroa, pues es un experto, realmente es impresionante toda su experiencia en la materia. Es profesor universitario de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina, es especialista docente de nivel superior en educación y TIC por el Ministerio de Educación de la Nación Argentina, también especialista en mediaciones tecnológicas por el Ministerio de Educación de Cuy, Argentina, experto universitario en tecnologías de la comunicación 2.0 por la Universidad Tecnológica Nacional de su país, es certificado en docencia virtual por la Universidad Benito Juárez de nuestro país, certificado en e-learning y en diseño instruccional por la Asociación Internacional de Innovación Educativa. Y gracias a toda esta preparación que tiene, pues él ha sido conferencista, ponente, capacitador y creador de contenidos sobre inteligencia artificial y educación. Sobre esta temática, durante 2023 fue convocado por más de 30 universidades iberoamericanas para brindar charlas, conferencias, webinars, cursos y ponencias. Ahora ya nos va a poner también por ahí, nos va a sumar a su currículum. Es investigador universitario, directivo y docente a nivel técnico superior. Y como decía, pues es creador de contenido sobre aprendizaje y nuevas tecnologías. Ha sido educador por 20 años en diferentes niveles y funciones. Es autor y coautor de libros, ha publicado artículos, es miembro de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial, miembro honorífico de la Red Internacional de Investigadores en Educación, miembro activo de la Red Internacional de Docente de la Universidad Continental de Perú, y es embajador e-learning de la Asociación Internacional de Innovación Educativa, y creador de la Comunidad Iberoamericana, los Docentes y las TIC. Fue galardonado como docente inspirador en el Global Teacher Award 2021, así que pues este es nuestro invitado y le doy la bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Adelante.
Muchísimas gracias, estimada maestra, y muchísimas gracias a la universidad y a toda la organización por esta convocatoria, por este espacio, por esta oportunidad, y muy agradecido también a cada uno y cada una de ustedes por la presencia, por el tiempo, por la disponibilidad, por este espacio. Para nosotros aquí en Argentina, el inicio del año es todavía un receso en lo escolar, sin embargo estamos también en actividades. Así que es un verdadero placer desde Córdoba, en el centro de la República Argentina, poder compartir este espacio y poder pensar, reflexionar y proyectar juntos y juntas en esta temática que nos viene desafiando desde hace bastante tiempo y particularmente en el último año. Así que, maestra, si no dispone lo contrario, comenzamos con la exposición en estos 40-45 minutos en los que vamos a desandar la propuesta y después dejamos el espacio abierto a preguntas. Y la primera cuestión tiene que ver con que ya vienen en instancias institucionales y en estas jornadas particularmente pensando y repensando los aportes que tienen que ver con la innovación, con las nuevas tecnologías y en particular con la inteligencia artificial. Así que es quizás probable que en alguna de las instancias o en alguno de los aportes suene alguna cuestión que ya conocen seguramente, que ya han experimentado o que ya han reflexionado sobre ella, pero la estructura está pensada justamente para darle un marco coherente a esta exposición. Y la segunda aclaración tiene que ver con que lo que voy a manifestar, lo que voy a exponer, es fruto de tres ámbitos particularmente: la investigación, la experimentación concreta, constante y también la recopilación de información, y también la práctica áulica, educativa, docente. Así que desde allí está esta propuesta, aclarando obviamente, como siempre en educación, no hay recetas mágicas ni fórmulas inflexibles, sino que son propuestas, aportes para repensarnos y seguramente desde el fortalecimiento de la tarea que cada uno y cada una realiza en sus propios ámbitos. Espero que queden algunos aportes justamente para potenciar eso que ya cada uno y cada una realiza. Inteligencia artificial y práctica docente, es decir, cómo podemos qué oportunidades tendríamos para nosotros aprovechar esta lógica disruptiva, nueva y potente que significa la inteligencia artificial en nuestra tarea cotidiana. Y para pensar este primer ámbito, el primer aporte tiene que ver con el contexto, con que la tecnología cambia inevitablemente, pero también nos cambia en este doble juego de que lo tecnológico no es solo un adelanto, sino que tiene que ver o conlleva consigo dinámicas, nuevos momentos, nuevos espacios, nuevas necesidades, nuevos tiempos, nuevas proyecciones, nuevas prioridades. Y si no, veamos en este video de 1 minuto como antecedente y simplemente como contexto cómo la tecnología cambió y nos cambió, por ejemplo, el espacio de trabajo como puede ser el escritorio de cualquiera de nosotros. Fíjense, en tan solo 40 años, y 40 años en la historia de la humanidad es simplemente un instante, pero cómo en 4 décadas fue cambiando la tecnología, y con el cambio de la tecnología fueron cambiando nuestras dinámicas y los espacios en los que interactuamos. Fíjense la evidencia de este video que compartimos. Solo para sintetizarlo, podríamos decir que con los cambios tecnológicos también fueron cambiando muchas de nuestras dinámicas. Y fíjense, desde una tijera, desde un cuaderno, desde fotos, desde instrumentos como un fax, como un teléfono, como un reloj,
todo se simplificó en una o en dos pantallas. Y esa simplificación no solo fue tecnológica, lo decimos una vez más, sino también social, cultural, y que conllevó los cambios en nuestras dinámicas propias. No es solo que ahora tengo la agenda en el teléfono en vez de en el papel, sino que ello también modificó muchas de las rutinas que estamos realizando. Entonces, entender la inteligencia artificial no puede estar descontextualizada de todas estas transformaciones tecnológicas sociales que vienen ocurriendo y que van a seguir ocurriendo y que también transforman nuestra propia vida. Si lo llevamos al ámbito de la educación y vinculando las nuevas tecnologías, podemos marcar 3 hitos recientes que también sirven como contexto a lo que acabamos de ver como adelantos tecnológicos y sociales. Y tiene que ver con hasta marzo del 2020. ¿Y por qué marzo del 2020? Porque allí comenzó la pandemia que tuvimos en ese año. Y en ese momento podemos hablar junto con Cristóbal Cobo, un especialista chileno con fuerte experiencia en el sistema educativo uruguayo y actualmente asesor de organismos internacionales en educación, que tiene un libro titulado La innovación pendiente. Y en 2016 decía que el cambio más importante no es tecnológico, sino de sentido, y que todavía estábamos en proceso de innovar en educación, a pesar de la inclusión de tecnologías. Y ese era el gran desafío al que estábamos llamados cuando allí aparece la pandemia. Y en la pandemia, sin duda que hay un enorme impacto y una enorme transformación en el que en el sector educativo las tecnologías nos transformaron las dinámicas, nos presentaron desafíos reactualizados y también nos plantearon la necesidad de repensar el uso de tecnologías, de herramientas y de recursos en nuestras dinámicas. Cuando pasó la emergencia, allí quedaron reflexiones que aún hoy continúan seguramente. Y desde allí el tercer momento, que es la pospandemia. Y con Mariana Maggio, doctora en Educación Argentina, decimos que tenemos que reinventar las prácticas de la enseñanza. Los cambios epistemológicos, sociales y culturales no estuvieron acompañados por las transformaciones pedagógicas y didácticas necesarias, al menos no en el mismo tiempo. Quedamos desfasados, dice esta autora, las políticas educativas, las instituciones, las y los docentes y nuestras prácticas. Y ese era el desafío post-pandemia, reactualizar estas cuestiones. Pero en este mismo contexto, en síntesis, tanto para la educación como para la sociedad, en este breve recorrido que hicimos de transformaciones tecnológicas, sociales y educativas vinculadas a los recursos tecnológicos, podemos decir que, usando una frase de Mario Benedetti, poeta uruguayo, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto nos vuelven a cambiar las preguntas. ¿Sí? Y si no tomemos la pandemia, si no tomemos la incursión del Internet, tomemos el uso del teléfono celular en los ámbitos educativos, y también en ese mismo contexto de incertidumbre o de transformaciones que nos transforman, incluimos, obviamente, la inteligencia artificial. Y podemos tener una fecha, el día que todo cambió una vez más para nuestra educación. Y nos recordaba, cuando apareció la inteligencia artificial de manera masiva, esta frase de Stephen Hawking que dice: cada aspecto de nuestras vidas será transformado por la IA y podría ser el evento más grande en la historia de nuestra civilización. En 2017, cuando lo expresó, varios decíamos, bueno, pero aún es de ciencia ficción, quizás no llegue a verlo. Sin embargo, el 2023 nos mostró que con el lanzamiento de ChatGPT como primera herramienta de uso y acceso masivo el 30 de noviembre del 2022, hace un poco más de un año, desde allí eso empezó a ser una realidad. Y se lanzó con un simple tweet, hoy red social X, se lanzó y dijo, ahí está, pruébenlo. Y desde ahí empezó toda esta transformación y este recorrido que hoy estamos transitando. Y para explicarlo en un minuto, vamos a apelar a la inteligencia artificial y particularmente a un avatar de inteligencia artificial que va a explicar qué pasó desde este 30 de noviembre del 2022, también incluyendo a la educación. Lo compartimos. El 30 de noviembre de 2022, el mundo se estremeció en un instante aparentemente insignificante. Ese día, un simple tuit se propagó como una semilla lanzada al viento, anunciando el nacimiento de ChatGPT, la primera plataforma de acceso libre y masivo basada en inteligencia artificial, desencadenando un cambio de paradigma sin precedentes. Después, ya nada fue, ni será, igual. Inmediatamente, uno de los ámbitos que se vieron, y se ven,
fuertemente interpelados, fue la educación. Es una invitación a reflexionar sobre la enseñanza y el aprendizaje en tiempos de IA, a cuestionar las prácticas y los modelos vigentes y a explorar las posibilidades de una nueva pedagogía basada en la inteligencia artificial. 30-11-22, el día que todo cambió, también para la educación. Aclaración nuevamente, lo que ustedes acaban de ver es un video totalmente generado por inteligencia artificial. No llevó más que unos minutos, que fue el armado del texto. Quien ustedes ven allí no es una persona real, es un avatar. Y todo el texto, incluyendo el subtitulado, fue generado por inteligencia artificial, que es traspasar el audio a texto directamente. Desde allí, y esto es una evidencia de estas transformaciones de las que estamos hablando, y de que no es solamente una herramienta, lo vamos a decir más de una vez, sino que es una lógica y una dinámica de transformación nueva que nos vuelve a interpelar y que cada vez va abarcando mayores aspectos de nuestras vidas, como decía esa frase que compartíamos. Simplemente para recordarlo, seguramente ya lo han trabajado en otras instancias, pero desde la RAE definimos a esta inteligencia artificial como una disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana. Magnificar eso es realmente importante, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. De igual forma, otra definición, en este caso de un autor asiático referente en inteligencia artificial, John en 2006 decía: una parte de la ciencia y la tecnología modernas que tiene como objeto, por un lado, la exploración de los secretos de la inteligencia humana, porque tiene que conocer esa inteligencia humana para después intentar imitarla. Y por otro, la transferencia de la inteligencia humana a las máquinas en la medida de lo posible, de modo tal que las máquinas sean capaces de realizar funciones tan inteligentemente como los humanos. Y ahí vuelve de nuevo este desafío. Y finalmente, la UNESCO en 2019 decía que la inteligencia artificial son máquinas capaces de imitar ciertas funcionalidades de la inteligencia humana y detalla percepción, aprendizaje, razonamiento, resolución de problemas, interacción lingüística e incluso la producción de trabajos creativos. Esto nos termina de dar la dimensión de que, insisto, no es un recurso, no es una plataforma, no es una herramienta, no es ChatGPT, sino que es una estructura nueva de producción de contenido que nos va desafiando, y allí es donde la educación tiene un rol central sin duda. Llevamos más de un siglo de avances, no lo vamos a reproducir para poder avanzar, pero los antecedentes de la inteligencia artificial se pueden proyectar inclusive hacia 1920, y doy solamente algunos ejemplos. Los autos que se manejan solos actualmente, que en la década del 60 una máquina le ganó a un ajedrez, ganó una partida de ajedrez, lo mismo que hizo con un campeón mundial como Garry Kasparov décadas después, antecedentes de chatbot y demás, que hacen que la inteligencia artificial, si lo podemos marcar como lanzamiento el 30 de noviembre del 2022 con la aparición de ChatGPT de uso público y masivo, también tenemos que decir que el desarrollo de la inteligencia artificial como tecnología disruptiva lleva casi un siglo de avances. Y de hecho, cuando nosotros pensamos la inteligencia artificial, tenemos que dimensionarla en su justa medida, diciendo que no es un desarrollo tecnológico de hoy. La palabra o el concepto inteligencia artificial surge en 1956 en una convención de expertos y científicos. Lo que hoy vemos es producto directo y consecuente de más de un siglo de avances. Ya hubo algunos antecedentes disruptivos, que, otro ejemplo, una máquina ganara en vivo un concurso de preguntas y respuestas en la década del 2010 en un programa a 3 participantes campeones de ese programa. Y más allá de la anécdota, nos debería haber llamado la atención y era el antecedente, por ejemplo, para lo que hoy tenemos. Ya formaba y forma parte de nuestra vida la inteligencia artificial, aunque no lo sepamos. Ejemplo concreto y muy sencillo, los GPS o la georreferenciación. Y la IA no es ciencia ficción ya, y no es solo una cuestión de expertos o de científicos, a partir de la aparición de ChatGPT. Igualmente, para dimensionarla, ¿por qué hoy estamos hablando de inteligencia artificial entonces? ¿Por qué si lleva todo este tiempo? Y primero porque se liberó, se facilitó y motivó de un día para el otro el uso masivo de recursos basados en inteligencia artificial. Es altamente sorprendente, está transformando muchas de las dinámicas cotidianas,
Hay avances y proyecciones más disruptivos aún. Muchos dicen que es la punta del iceberg de lo que se ve actualmente. No se trata de herramientas, sino de una dinámica y lógicas nuevas. Y quizás por primera vez en la historia somos testigos de esta revolución tecnológica y social. A la vez que somos conscientes de que va ocurriendo, vamos reflexionando mientras va ocurriendo, y además estamos llamados a ser protagonistas en esta triple dimensión que nos proponen estos cambios y estas disrupciones tecnológicas. Decíamos que esto va más allá de ChatGPT. De hecho, nos podríamos preguntar cuántas herramientas de inteligencia artificial conocemos, o cuántos recursos, o cuántas dinámicas que podemos aprovechar y complementar también para lograr mayores resultados. Y simplemente esa pregunta se podría responder también yendo a un repositorio, a uno de los tantos que hay actualmente y que surgieron desde hace un año. Simplemente este, que es un repositorio que está en distintos idiomas y que muestra el uso de cada una de las herramientas. Podemos ver que esta captura es de ayer. Hay casi 9.200 herramientas en 233 categorías que hoy están al alcance de cada uno y de cada una de nosotros para poder utilizar libremente o con licencias, que esa también es otra cuestión, pero que están disponibles, cosa que hace un año no ocurría. Y tenemos de las categorías, de los ámbitos y de las funciones y tareas que querramos y que nosotros también podamos complementar, y hasta podemos crear nuestras propias herramientas basadas en la inteligencia artificial. Entonces, reducir la inteligencia artificial solo a ChatGPT, que es potente, que fue la primera, que fue disruptivo, que fue quien dio el puntapié para el uso masivo de la inteligencia artificial, sin duda, pero reducir solo a eso es ver un árbol cuando en realidad detrás hay todo un bosque de posibilidades y de realizaciones, ¿no? Y mucho menos creer que es la única y es la verdad y es la posibilidad. Si nosotros pudiéramos ver el detrás de escena de la inteligencia artificial, veríamos que hay algunos experimentos, como esta captura de un experimento de Google, que uno va dibujando y va creando distintos dibujos que la misma inteligencia artificial va intentando adivinar, pero cuando uno ingresa también a estas herramientas ve que lo que está detrás son dibujos que realizaron un montón de personas para que la inteligencia artificial pueda determinar lo que está ocurriendo. Lo recomiendo, después les dejo el enlace, nos llevaría un tiempo para hacerlo y no lo vamos a realizar acá, pero la inteligencia artificial va determinando qué dibujos voy yo haciendo, y eso se basa en los dibujos que previamente cientos de miles de personas realizaron. Entonces, hablar del detrás de escena de la inteligencia artificial es hablar de datos que se recopilan y se procesan de manera aceleradísima y potente para crear lo que nosotros hacemos. Se basa en datos previamente cargados, este uso de la inteligencia artificial. ¿Qué desafíos se nos aparecen entonces ahora para llegar a este primer punto de esta exposición? ¿Y qué desafíos también viendo o empezando a ingresar en la parte de la práctica docente y de la educación? Bueno, conocer, inevitablemente. No se puede valorar lo que no se conoce, y de hecho estos ámbitos se celebran y estas jornadas porque apuntan a ello, a conocer para experimentar. La actualización permanente a diario y a veces varias veces al día. Hay novedades sobre la inteligencia artificial y sobre adelantos. Reconocer lo que es útil de lo que no es útil. No todo me sirve y no todo se descarta en este uso de la inteligencia artificial. Evitar extremos es fundamental. No irse al extremo de demonizar, pero tampoco idealizar. No decir la IA no sirve o la IA es todo. Evitar esos extremos y buscar puntos intermedios. Preguntarse qué tiene que ver y qué se proyecta en el uso de la IA en mi área, en mi disciplina, en mi materia, en mi profesión, y actualizarse en ese sentido. Probar, probar y probar, experimentar variadas herramientas y recursos de inteligencia artificial. Uso de la IA como medio para potenciar la enseñanza y el aprendizaje, mirando lo pedagógico y no lo tecnológico únicamente. Y obviamente el uso ético de estos recursos, como por ejemplo el de un martillo que se puede usar para construir o para destruir, de la misma forma como dinámica, como recursos, como herramientas de inteligencia artificial, también se puede utilizar para ambos ámbitos. Que se utilice para un ámbito negativo no significa que la IA sea negativa, sino que tiene que ver con nuestro uso. Si no, volvamos al ejemplo.
si no estaríamos prohibiendo el martillo porque puede romper un vidrio, ¿sí? En realidad es una posibilidad, pero todo depende del uso que nosotros podamos hacer de esta inteligencia artificial. En este punto, lo que quiero preguntarles es lo siguiente, pidiendo la colaboración de ustedes allí, y voy a compartir en el chat este enlace. Para pasar a la segunda parte, al segundo ámbito propuesto, que ya tiene que ver específicamente con la educación, y preguntarles de manera anónima, y contando con la generosidad de cada uno y de cada una, ¿qué frase representa de manera más precisa el uso actual que hace de la inteligencia artificial en su tarea educativa? En cada uno de ustedes, reitero, es totalmente anónimo, no queda registro de quién responde. Y las frases van desde prefiero no utilizarla hasta la uso en toda mi tarea educativa, ¿sí? ¿Con qué referencias nos podemos encontrar? Y también para conocernos un poco sobre lo que ustedes perciban sobre esta inteligencia artificial, específicamente en el uso de la tarea educativa. Esperamos unos segundos y empezamos a ver algunos resultados también allí en vivo, como para poder trabajarlos. Ahí está. Muchas gracias a los que ya van respondiendo. Muy amables. No pretende condicionar la respuesta. Por favor, respondan lo que ustedes consideren, pero es para ir viendo también la actualización en tiempo real. Ahí estamos. Ahí se termina actualizando. Bien, tomo estas referencias agradeciendo muchísimo la opinión y la participación. Como gran ámbito, un poco más de la mitad, utilizo algunas herramientas y estoy explorando posibilidades para la educación. Luego, aún no la uso, un 20%, pero estoy abierto a explorar su utilidad en aspectos específicos. Integro la IA en la mayor cantidad de actividades y tareas educativas posibles con un uso intensivo y creciente, dice un 11%. Un porcentaje similar ocasionalmente, aunque aún no en mi tarea educativa. Un 1% prefiero no utilizar la inteligencia artificial en mi práctica educativa, y no hay respuestas sobre uso de la IA para toda mi tarea educativa. Voy a volver actualizado, pido disculpas por esta desprolijidad allí, pero si no, no se actualiza, que tiene que ver con mi computador, no con otra cuestión. ¿Sí? Bien, de más de 100 respuestas, es un mapa, es un panorama muy interesante, y de hecho me sirve en mi experiencia, que generalmente hago estas consultas. Estas mismas consultas las hacíamos en marzo, abril del año pasado, y seguramente muchos nos hubiéramos inclinado hacia las primeras opciones, o si hubiéramos puesto no sé qué es la inteligencia artificial, muchos hubieran marcado esa opción. Es decir, estamos en un proceso a mitad de camino en el que podemos ver las utilidades o no de esta inteligencia artificial en nuestra tarea docente. Y es un panorama muy interesante para partir desde allí en la parte de lo que viene. Muchísimas gracias por la participación. Cuando nosotros hablábamos de educación de nuevas tecnologías y marcábamos la pandemia y los distintos momentos y los distintos vínculos, vamos a incluir la inteligencia artificial y nos preguntamos quién tiene el protagonismo cuando hablamos de tecnologías. ¿Y por qué nos preguntamos? Muchos diremos entre el docente y la tecnología, y la tiene el docente, o el estudiante y la tecnología la tiene el estudiante. Sin embargo, fíjense esta imagen que nos sirve para repensar si siempre ocurre de esa manera. Esta es una imagen creada en 1899 por un ilustrador francés, Jean-Marc Coté, a quien le encargaron, con miras al 1900, que pensara la sociedad un siglo después de su época, es decir, en el año 2000. Y él pensó de esta manera a la escuela del año 2000. ¿Sí? Un docente tirando, lo vamos a decir así de sencillo, tirando libros a una máquina, que con un ayudante y una manivela lo van procesando la información, un término que utilizamos habitualmente, y eso a través de cables llega a cascos, a alumnos inmóviles, sin vinculación entre ellos inclusive, y que desde allí, tanto con audífonos o con el saber incorporado, les llega el aprendizaje. Bueno, sin duda que esto es una idealización de un siglo a otro. Sin embargo,
quizás en algunos ámbitos o en algunos momentos o en algunas experiencias, hemos tenido la percepción de que la tecnología por sí sola nos permite lograr el aprendizaje. Y por eso nos preguntábamos quién tiene el protagonismo. Y partimos de la base de que tenemos que seguir teniendo el protagonismo, docentes y estudiantes, para lograr la enseñanza y para lograr el aprendizaje. No darle toda la responsabilidad y todo el protagonismo a la tecnología que supuestamente por sí sola lograría el acto educativo. La inteligencia artificial no soluciona los problemas de la educación. Al contrario, los pone en evidencia, interpelando fuertemente a que tengan una resolución para que la enseñanza siga cumpliendo su misión. Nos deja en evidencia todo lo que tenemos que transformar, parecido a lo que hizo la pandemia en el ámbito exclusivamente tecnológico y pedagógico, ¿sí? No hablo de la emergencia o la crisis sanitaria que tuvo sus repercusiones en otro ámbito también. Por ejemplo, ¿y por qué hacemos la comparación siempre con la cuestión tecnológica? Y me parece necesario insistir que la IA no es algo aislado, no es algo que surge de la nada, sino que tiene que ver con todo este desarrollo de involucrar nuevas tecnologías en los ámbitos educativos. Y si no, fíjense, tomemos como ejemplo la evaluación. Y para la evaluación muchas veces se han buscado grandes enemigos, podemos decir, de la evaluación, y podemos hablar de la calculadora, que se decía que en algún momento nuestros alumnos iban a dejar de calcular, o el Encarta, ¿se acuerdan de esta enciclopedia que vino en CD? Como teníamos todo ahí, ya no en libros, ya teníamos todo el acceso de lo que ahí se iba haciendo. Bueno, con Wikipedia ni hablar, que se la ha puesto en el banquillo del acusado permanentemente, y que ya estaba todo ahí, que tenía errores y que nuestros alumnos no iban a aprender. Sino, fíjense también la cuestión de los procesadores de texto. El procesador de texto nos permite casi desde su inicio revisar la ortografía. Eso no significó que dejemos de revisar la ortografía, ni mucho menos. Bueno, el buscador de Google, hoy todo se googlea y la respuesta está allí, y eso generaría una falta de criterio en teoría. Y luego la inteligencia artificial, particularmente con ChatGPT, que una de las primeras cuestiones que tuvo como repercusión es que permitía, entre comillas, copiar, ¿sí? Ya vamos a entrar un poco más en esas cuestiones. Algunos ejemplos, fíjense, en la prensa, en la década del 50, del 60, una marcha en contra de la calculadora en Estados Unidos, porque no iba a hacer que no podamos calcular nunca más. Este es un recorte de diario real. Más reciente, Alerta Educación y esos títulos que no ayudan en realidad, pero 9 de cada 10 estudiantes ya usan ChatGPT para hacer tareas. No le veo lo negativo, al contrario, pero sí a esto ya no copian, ahora usan ChatGPT, te hace los deberes en minutos. Y en realidad, en todo este ámbito y en este ejemplo que hablamos de la evaluación, la cuestión tecnológica terminó siendo como el eje de debate o el eje de conflicto, pero en realidad lo que estaba detrás tenía que ver con la evaluación misma, ¿sí? Y es como pensar que el manejo, el buen o mal manejo de un vehículo depende exclusivamente de una rueda. Tiene que ver con la rueda, inevitablemente, pero hay todo un conjunto de opciones y de posibilidades que también entran en juego. Entonces, en realidad lo que debe modificarse son las estrategias pedagógicas desde garantizar el protagonismo del estudiante y no desde el control y el rechazo de los avances tecnológicos o desde ponerlos en el banquillo de los acusados y de decir, ChatGPT no sirve, ChatGPT hace que mis alumnos copien. Y en realidad tiene que ver con cuáles son las posibilidades que nosotros podemos plantear para adecuarnos a esa cuestión. Vuelvo a la cuestión mecánica o de automóviles. Si yo pretendo correr una carrera de Fórmula 1 con un auto de 1920, la voy a poder correr. Sin embargo, el resultado va a ser seguramente que voy a estar llegando mucho tiempo después que el resto. Bueno, en la evaluación, como instrumento, como instancia, como posibilidad educativa y de aprendizaje, muchas veces hemos recargado en la máquina, en el recurso y en la herramienta, y en realidad lo que teníamos que ir transformando era nuestra dinámica y nuestras formas de plantear esas actividades. Entonces la pregunta no debería ser si la IA va a reemplazar al docente,
sino que deberíamos indagarnos sobre qué debemos reemplazar y revisar los docentes para potenciar nuestra enseñanza, lo que ya hacemos y sabemos y en lo que somos especialistas, aprovechando la inteligencia artificial. Y esta inteligencia artificial, que, lo decimos una vez más, es más que una herramienta, es potente y que nos puede ayudar en algunos ámbitos, siempre desde nuestra decisión crítica de poder involucrarlos. Pensar a la IA como aliada del rol docente no es rendirnos ante la tecnología. Por el contrario, es tomar las riendas de las potencialidades que propone, pero desde nuestros objetivos, metas y necesidades. Y también no es dejar de lado o negar sus riesgos. Por el contrario, es asumir los desafíos que implica desde una mirada crítica. La IA como aliada de nuestra tarea o de nuestra práctica docente nos permite personalizar el aprendizaje, nos permite analizar datos para mejorar la toma de decisiones pedagógicas, nos permite desarrollar entornos virtuales y simulaciones interactivas, fomentar el pensamiento crítico y la creatividad, mejorar la alfabetización digital y las competencias digitales en lo que le proponemos a nuestros estudiantes, personalizar la retroalimentación y la evaluación, aplicar tutorías virtuales, automatizar tareas administrativas, crear contenido educativo y, a nivel más general, formar ciudadanos del siglo XXI que van a usar esa inteligencia artificial en su propia tarea profesional o en sus propios ámbitos laborales. Y desde la experiencia, a mí me ha servido para todo esto y me parece interesante destacar el título, más allá de un buscador avanzado. Hemos usado al principio, muchos de nosotros, a ver qué me dice la IA sobre esto. Y en realidad pretendíamos buscar el error desde una consulta que podíamos hacer en un buscador. Bueno, pero nos permite sugerencias, generar ideas, hipótesis, definir con otras palabras, parafrasear, mejorar la redacción, obtener otros puntos de vista, crear casos de acuerdo a necesidades específicas, elaborar esquemas, cuadros, tablas, videos, material multimedia, chatbots personalizados para los estudiantes, hacer revisión bibliográfica y búsquedas semánticas, dialogar con documentos, libros, artículos web o videos, o hasta con autores que ya no están entre nosotros, diseños de rúbricas de evaluación, generar preguntas de investigación, sugerencias de títulos, subtítulos, explicaciones, inspirarnos para redactar algunas partes de nuestros informes, diálogos imposibles entre autores, traducciones, dentro de un largo etcétera, que tiene que ver con lo que ya hacemos en nuestra práctica educativa. No tiene que ver con inventar algo nuevo, sino lo que ya hago. Yo me voy al primer punto. ¿Planifico mis clases? Sí. ¿Con la IA puedo potenciar esa tarea? Claro que sí. Y desde ahí viene el planteo. ¿Cómo puedo potenciar y aprovechar lo que yo ya hago? ¿Y qué otras alternativas puedo encontrar? Justamente para que ese producto y esa práctica educativa y docente sea lo más potente posible. Cuando nosotros pensamos en este vínculo de IA y educación, particularmente en este recorrido de las nuevas tecnologías que hacíamos, lo primero es una enorme sorpresa inicial. No sé si les habrá pasado, pero cuando uno utiliza cualquiera de estas herramientas, desde el avatar, desde ChatGPT, desde cualquier otro chatbot, desde la creación de imágenes y demás, uno dice, wow, esto se puede hacer en minutos y antes no era posible. Es mucho más que un buscador, es un productor de contenido. Hay una enorme potencia y variedad de elaboración. Las ventajas serían el ahorro de tiempo y un procesamiento de gran cantidad de datos, pero con el riesgo de copiar y pegar sin criterio, de no evaluar lo que se produce, de pensar que es la única verdad. Me lo dijo ChatGPT, y ahí ya le dimos una entidad que no sé si tiene la inteligencia artificial. Que sea correcto pero no pertinente, la cuestión de derechos de autor, que es todo un debate actual sin duda. Día a día se modifica sutil o evidentemente, y es un aliado para la planificación, la lluvia de ideas, disparador de actividades, la evaluación, etc. Simplemente como ejemplo, y después vamos a ir a herramientas en los minutos que nos quedan, pero la IA no es el lugar de llegada, sino el punto de partida. No es a donde tengo que llegar, sino que es lo que me permite después procesar o realizar otras actividades, desde el cual se puede potenciar con una mirada crítica y con sentido pedagógico las prácticas de enseñanza y las experiencias de aprendizaje. Y doy simplemente un ejemplo muy sencillo y solo a manera de ejemplo, ni siquiera para imitar, sino como referencia de lo que estoy diciendo. El año pasado, en una materia que se llama competencias comunicacionales para técnicos en desarrollo de software, les proponía, primer año, recién ingresantes, les proponía que dialoguen con un chatbot de inteligencia artificial sobre comunicación organizacional. Teníamos un texto que hablaba de la comunicación organizacional
Y en vez de preguntarles qué dice el texto, lo que yo les pedí en la actividad es que ellos hagan preguntas sobre el texto. No que me digan qué dice el texto sobre, sino qué podrían ellos preguntar sobre el texto, en base al texto, pero también en base a su futura tarea como profesionales y desarrolladores de software dentro de la comunicación organizacional. Es decir, plantearse o posicionarse en ese ámbito. Y lo que a mí me interesaba en esta actividad, que vuelve al ejemplo de la evaluación, no era el resultado, era la pregunta que ellos hacían. Y fíjense que uno de los ejemplos que no es con ChatGPT, sino que es con Poe, una herramienta muy interesante que nos permite adjuntar un texto. Este texto que está acá es el apunte de la materia, de la cátedra, y ellos tenían que hacer preguntas. Y esta es una pregunta y permite compartir el chatbot directamente, no copiar y pegar en un Word, por ejemplo, sino que este es el chatbot original del alumno que me lo mandó a través de un enlace. Acá está el texto y dialogan con el texto. Acá hay una pregunta, acá hay una segunda pregunta, que no son preguntas de qué dice el texto, sino cómo se puede fomentar una comunicación fluida entre el equipo de desarrollo y otras áreas de la organización. Y esa respuesta no está. Sin embargo, el chatbot la va dando usando como referencia el texto que el mismo alumno utiliza como referencia para preguntar. ¿Cómo se puede mejorar el intercambio de ideas en las reuniones diarias? Esa información no está ni esbozada la idea de reuniones, sin embargo, se le ocurrió también. Implementar un sistema efectivo para hacer el seguimiento de ideas discutidas. Y yo tengo de esta manera la referencia de cuáles son las preguntas, qué nivel de pregunta se tiene desde este conocimiento y desde este texto. Luego, los contenidos de las respuestas también los utilizamos para elaborar distintos informes o para comparar las distintas respuestas, y ese ya fue un trabajo en grupo en el aula, ¿no? Combinando distintas instancias presenciales y virtuales. Simplemente a manera de ejemplo y cómo nos cambia. En un sistema tradicional uno hubiera, ahí está el texto, se los mando por PDF, lo imprimen, lo fotocopian o lo que fuera, y respondan estas 5 preguntas sobre el texto. Bueno, a mí me interesó más qué se preguntaban estos 40 alumnos que tenía sobre ese texto que después seguimos trabajando. Enseñar en la era de la inteligencia artificial requiere de nuestra capacidad para adaptarnos y aprovechar las herramientas tecnológicas disponibles, pero nunca debemos olvidar que nuestro papel como docentes es insustituible. Puede ser una aliada en la personalización de la educación y el acceso a la información, pero es nuestra labor como guías, facilitadores y mentores lo que realmente marca la diferencia al fomentar habilidades humanas esenciales y formar ciudadanos críticos y éticos en un mundo cada vez más tecnológico y más rápidamente tecnológico con las distintas transformaciones. 3 elementos esenciales para pensarnos en el uso de la IA como aliada de nuestra práctica docente, y simplemente los nombro y los esbozo. Uno es la cuestión ética, y acá hay un resumen de distintos documentos que abordan este tema. Hay muchos ámbitos, inclusive universitarios, que están repensando esta cuestión, y sin duda que es el debate que se debe venir para seguir utilizando. La cuestión del sesgo. Toda inteligencia artificial tiene los valores y la mirada de los datos con los que se entrenaron o desarrollaron internamente. ¿Sí? Y de hecho, cuando alguien le pregunta a una inteligencia artificial si tiene sesgos, dice que sí, es importante destacar que los datos con los que fue entrenado pueden contener sesgos inherentes presentes en el conjunto de entrenamiento. ¿Sí? Y lo mismo responde otro chatbot como BART. Entonces, no es la respuesta, no es la única respuesta, sino que tiene detrás una carga de datos que dan esa posibilidad de respuestas. Entonces, por allí, compararlos con distintos chatbots. Y los prompts, que es la base, es la materia prima necesaria para interactuar con las inteligencias artificiales. ¿Cómo y qué le pregunto? De manera completa, específica, contextualizada y detallada. Hay prompts que llevan una página. Entonces, fíjense que ahora el esfuerzo está en cómo decirle a la inteligencia artificial el resultado exacto y preciso que yo necesito. Una prueba de esto es cuando le pedimos generar imágenes. Tenemos que ser tan específicos para que logre exactamente esa imagen que yo me imagino que tiene que poder lograr. Entonces, los prompts, el desarrollar la pregunta o la orden a las herramientas de inteligencia artificial, hoy es una de las bases necesarias para poder utilizarlos nosotros como docentes y proponérselo después a nuestros estudiantes. Veamos de manera muy breve, y me voy a pasar unos minutos y desde allí ya pido las disculpas del caso,
voy a tomarme unos minutos simplemente, pero me interesa ver algunas herramientas en acción, algunas que pueden conocer, otras quizá no, pero para mostrar la diversidad de uso y de opciones que podemos tener cuando nosotros usamos herramientas de inteligencia artificial. Voy a dejar de compartir en este caso para compartir otra pantalla. Pido de nuevo disculpas por la desprolijidad de esta cuestión. Ahí estamos. Y por los minutos que voy a tomar un poquito de más. Vamos a ver algunas más en detalle, algunas más rápido, estas herramientas y muchas orientadas a los chatbots. Hay muchas otras opciones de creación de video, de imágenes, de presentaciones, de esquemas conceptuales. Hoy prácticamente cualquier tarea se puede realizar con una herramienta de inteligencia artificial. Y eso lo saben nuestros estudiantes también. Así que hay que aprovecharlo sin duda y potenciarlo desde allí, porque futuros profesionales lo van a utilizar en su día a día, hoy, mañana o cuando les toque esa tarea. Me voy a ChatGPT y en realidad voy a poner una cuestión, ya tengo los prompts elaborados, pero le voy a preguntar a ChatGPT qué acciones de cooperación e intercambio hubo en 2023 entre México y Argentina. ¿Sí? Le voy a hacer esa pregunta y me va a responder que lo siento, pero mi conocimiento llega hasta enero del 2022. No te puedo responder eso, te puedo recomendar algunas cosas, pero eso no. ¿Por qué hago esto a propósito? Porque en algunos casos uno nota que cuando le hacemos este tipo de preguntas, la conclusión es, ¿vieron? ChatGPT no sirve. Y yo no puedo sacar esa conclusión si mi uso no ha sido pertinente de la herramienta. Es como decir que el martillo no me sirve para poner un tornillo. Entonces, tenemos que saber que ChatGPT es una herramienta de inteligencia artificial que la versión gratuita 3.5 tiene cargado datos hasta enero del 2022. Entonces, no me sirve para este buscador avanzado que yo necesito. Sin embargo, si yo le preguntara, y lo que voy a hacer es lo siguiente, espérenme 30 segundos aquí, perfecto. Lo que estoy haciendo en este momento es copiar los comentarios que hay en el chat, ¿sí? Comentarios de ustedes allí en el chat. Y lo que le voy a pedir es resumir en 5 ítems los comentarios que actualmente, ahora en este momento, están en el chat. Espérenme. Me faltó acá. Saben que pueden editar el prompt. Entonces ahí lo voy a editar. Ahí está. Espérenme un segundo. Ahí está. Perfecto. Estos son todos los comentarios que hay hasta actualmente. Y le pido que los resuma en 5 puntos. Acabo de editar el prompt, ¿sí? Inicio de la conferencia. Y me dice qué pasó. Participación a través del chat. Invita a los participantes, varios participantes comparten comentarios sobre la experiencia, preguntas y respuestas, desafíos y recomendaciones para docentes, ya lo vamos a retomar. Pero acabo de analizar un chat en vivo de una videollamada en cuestión de segundos y me da 5 elementos centrales de lo que va ocurriendo. Esta es la creación de contenidos y esto no existe en ningún lado. Yo no puedo preguntarle a Google esto que acabo de hacer. Entonces, la pertinencia del uso de la herramienta está en qué yo necesito y si la herramienta me puede brindar ese resultado o no. Si este resultado no me convence al ser un chat, yo puedo seguir dialogando y decirle, no, brindar frases más cortas, elaborarlo de otra manera, ampliarlo, argumentar. De la misma forma yo puedo tomar un párrafo y pedirle que, por ejemplo, de una bibliografía, que ese párrafo ampliarlo. Ampliar ese párrafo. Entonces, lo que hace es amplía las referencias que yo le fui dando, que me fue dando en las respuestas anteriores. Fíjense que me empieza a dar mucho más detalle de la respuesta de lo que acaba de ocurrir. Bueno, entonces, una primera cuestión tiene que ver con que la herramienta, utilizarla pertinentemente para lo que allí se necesita. Me voy a otras herramientas y otro chatbot es Bard. Y acá sí le puedo llegar a preguntar, que de hecho ya lo hice para ganar un poco más de tiempo, acciones de cooperación entre México y Argentina, y hasta le pedí que lo resuma en una tabla. Porque Bard, chatbot de IA de Google, sí está conectado a Internet. Y de hecho me permite exportar esto a una hoja de cálculo para vincularlo con mi Google Drive. Y fíjense que acá tengo referencias, le puedo pedir más datos, le puedo pedir que lo ordene por fecha, le puedo pedir que tome distintos ámbitos de aplicación,
inclusive me da una de las fuentes desde la que tomó, que es una fuente oficial de Cancillería, estas referencias y etcétera. Fíjense la diferencia entre una cosa y otra, y entre una herramienta y otra de los productos que nosotros vamos realizando. Me voy a otro chatbot que particularmente utilizo de manera bastante intensiva, que es Claude. Y esta herramienta lo que tiene es que me permite adjuntar documentos para yo contextualizar mi prompt. Y lo vamos a hacer de una manera muy precisa. Fíjense, yo voy a tomar dos textos, uno sobre Paulo Freire y otro sobre Comenio. Paulo Freire, pedagogo brasilero de la década del 60, Comenio, el padre de la pedagogía, ¿sí? Con siglos de diferencia. Pero lo que yo le voy a pedir es, porque supongamos que yo estoy dando historia de la pedagogía, entonces le voy a pedir que elabore una actividad destinada a estudiantes universitarios de pedagogía, en la cual deban relacionar los textos que se adjuntan. Ni nombro los autores. Deben tener 5 puntos para realizar, algunos en base a interpretación de texto, otro de argumentación personal, usando como referencia la bibliografía. Lo que yo haría en el aula, ni más ni menos, o lo que yo haría en mi tarea, para ver cuál es la sugerencia, ¿sí? A veces da algún fallo esta herramienta, espérenme, ahí está, este fallo, vamos a insistir, lo tengo hecho también por las dudas, pero Claude es una herramienta creada por ex empleados de ChatGPT que se fueron de ChatGPT porque dice que ChatGPT no tiene una mirada ética. Entonces crearon este chatbot y su bandera es que tiene un desarrollo ético del contenido. Y en mi experiencia, ¿por qué lo utilizo mucho? Porque tiene una elaboración conceptual y un nivel de redacción y de complejidad muy interesante de acuerdo al prompt que cada uno le va desarrollando, ¿sí? Ahí puede estar influyendo la cuestión de Internet y demás. Espérenme un segundo. Allí. Aquí tiene 5 puntos para la actividad sobre los textos adjuntos. Leer los 2 textos y elaborar un resumen de la idea principal de cada uno, comparar las concepciones de la educación y el aprendizaje, analizar la relación entre pregunta y conocimiento sobre los textos, discutir el rol del profesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje, reflexionar sobre la importancia de la pregunta en la educación según su opinión personal. Y eso tiene que ver específicamente con el contenido de estos 2 textos. No lo hizo al aire. No, le podría haber puesto sobre Comenio y Freire, pero yo quiero que lo haga específicamente sobre esos 2 textos que yo acabo de analizar. Piénsenlo, por ejemplo, para la planificación de una materia o de una asignatura. Cargo hasta 5 bibliografías que me permite cargar la versión gratuita y le digo que me elabore un programa de mi materia teniendo como referencia esos documentos. Y bueno, desde ahí las posibilidades son importantes. Avanzo más rápido. Poe es otra herramienta, un chatbot que me permite crear a mí un chatbot, además de adjuntar archivos y de hacer varias de las acciones que ya hicimos, pero me permite crear un chatbot o un bot para yo poder interactuar con ese chatbot. Y por ejemplo, yo puedo crear un chatbot que diga ayuda para técnicas de estudio. Y ese chatbot se lo comparto a mis estudiantes. Entonces, específicamente me va a servir para eso. Es similar a lo que los que lo conocen, ChatGPT lanzó una función en este tiempo que son los GPTs, que son chatbots personalizados que yo puedo crear. Bueno, esta es una versión un poco más reducida de eso que podemos realizar. Avanzo más rápido. Perplexity es otra herramienta u otro chatbot que la ventaja que tiene es que me permite tomar las referencias de dónde sale la información que me va explicando. Es más un buscador de referencias. Yo le pongo perspectiva del uso de la IA en educación para 2024, me muestra de qué fuente sacó la información y me muestra un resumen y puedo seguir dialogando. En todos estos chatbots yo puedo compartir esto que acabo de hacer, ¿sí? Y ustedes lo verían directamente. Similar es you.com, que es otra referencia que tiene distintos motores de generación de contenido, por ejemplo, para búsqueda. Entonces me permite no solo conocer algunas referencias, sino que ahí me muestra cómo va buscando y también de dónde obtuvo la información. Son como generadores de contenido vinculados con buscadores. Fíjense todas las búsquedas que hizo en distintas referencias o en distintos sitios y va a generar el contenido y me va a dar la referencia de dónde obtuvo la información. Y también desde allí yo puedo seguir chateando. Esto es una posibilidad muy, muy interesante. Bueno, ahí está demorando un poco en esa parte. Está sintetizando. Ahí está. La síntesis supuestamente está completa.
y ahí empieza a redactar este texto, perspectivas del uso de la IA en educación para este año. Internet debe estar también ahí. Bien, y empieza a redactar un texto en función de las fuentes que estuvo recopilando previamente. Me voy a otras referencias. Copilot o Copilot es lo que anteriormente era Bing. En Microsoft viene desarrollándose de manera muy potente. Ahora han lanzado planes de pago, pero desde Bing, desde su chatbot, han desembocado en esto y permite elaborar un montón de posibilidades. Es más lento para la elaboración, pero es bastante preciso. Y yo les voy a mostrar 3 ejemplos concretos. Si me deja mostrarlos desde acá. Espérenme un segundo. Me permite hacer una rúbrica. Espérenme, no me está permitiendo ir a la versión. Me permite hacer una rúbrica, me permite hacer imágenes muy potentes, y también me permite crear canciones. Voy a poner en juego esa cuestión de la canción simplemente para mostrar otras referencias, porque toma su tiempo la elaboración, pero a partir de ahora permite crear canciones. Y voy a elaborar una canción sobre el hermanamiento de los países de Latinoamérica. Así, sin conocimientos musicales ni mucho menos, ¿sí? Pero para mostrar variedades y demás, utilizo una herramienta que se llama Suno, que uno también la puede utilizar de manera puntual en su plataforma, y empieza a elabora la letra, la música y la canción, y se cantan, ¿sí? Y acá está la canción: desde el norte al sur, de este a oeste, Latinoamérica entera nos une un tierno abrazo, latinos, levántense y vamos a demostrar que juntos somos invencibles, etc. Y hasta inclusive en algún momento la va a terminar de componer, y acá me dice cómo crear una canción, qué recomendaciones, qué tomo como referencia, y creo que compartí la pantalla con sonido. Sí, la vamos a escuchar. Esto se generó actualmente. Desde el norte a sur, este a oeste, Latinoamérica entera nos une un tierno abrazo. La pasión en nuestras venas, el ritmo que nos corre, somos hermanos unidos por siempre. Latinos, latinos, levántense y vamos a cantarle al mundo entero, con corazón y orgullo, unidos por siempre, con fuerza y alegría. Vamos a demostrar que juntos somos invencibles. No sé a ustedes, pero a mí me convence, ¿sí? Seguiría generando allí. Bueno, cada vez más potente es este chatbot de Bing, y que permite un montón de cuestiones. Ahora han lanzado aspectos de pago parecido a ChatGPT, pero es interesante para poder aprovecharlo. Reitero que también nos permite hacer rúbricas, tablas y demás. Termino con solo 3 ejemplos. ChatPDF es una herramienta, una de las muchas que hay para dialogar con documentos PDF. Yo cargo un documento en PDF, por ejemplo este de aquí, y lo carga, lo resume de manera primera, y yo le puedo hacer preguntas, pero las preguntas pueden no ser explícitas, sino que pueden ser preguntas sobre preguntas que le haríamos a nuestros estudiantes: ¿cuál es el sentido global del texto? Esas preguntas que podemos hacer iniciales, bueno, y las responde. Digo, preguntas de interpretación sobre el texto, no preguntas explícitas como buscar la respuesta. Entonces esto también pueden utilizar nuestros estudiantes eventualmente como para dar algunas respuestas. Entonces desde ahí proponer algunas otras actividades. Y termino solamente con 2 herramientas similares y relacionadas. Una es Consensus y la otra es Semantic Scholar. Ambas permiten hacer búsquedas como si fuera Google académico, pero nos dan referencias de esa información que nosotros tenemos, y que desde ahí nosotros las podemos vincular, relacionar, citar inclusive y demás. Espérenme un segundo, que por acá tenía la referencia. Acá está. Supongamos que a Semantic Scholar le preguntamos teorías pedagógicas, ¿sí? Supongamos que le preguntamos esa cuestión, y me da todos los resultados. De cada uno de los resultados, yo entrando a estos resultados, ¿cuál es la diferencia con un buscador? Que busca de manera semántica, de manera significativa, y interpretando lo que yo quiero buscar,
me da el resultado, me da si está disponible o no, grabarlo en mi librería, crear una alerta, citas que se referencian a esa obra, lo puedo citar directamente de acuerdo a distintos formatos. Es una mezcla de un chat GPT con un buscador académico y con un referenciador como puede ser, por ejemplo, Mendeley o Zotero. Me permite un todo en uno y es muy interesante para referencias. Consensus también tiene la misma función y me permite interactuar. Los dos tienen versiones gratuitas muy potentes que podemos aprovechar en ese sentido. Para terminar, entonces, pidiendo enormes disculpas por el tiempo que nos está llevando, el cambio más estructural implica pensar en formadores que sean mucho más que facilitadores de tecnología, es decir, reperfilar el papel de los docentes bajo una relación diferente con el conocimiento, una relación distinta a la que tradicionalmente habíamos tenido y bajo la cual muchos de nosotros fuimos formados. Esto significa que el valor central ya no está en el acceso o dominio de un conocimiento en particular, sino en la capacidad de fragmentar y reconstruir conocimiento bajo nuevas combinaciones, formatos y canales. De esta forma, estoy finalizada esta conferencia. Agradezco nuevamente el espacio, pido disculpas por los minutos de más y quedo a entera disposición para lo que determinen para las consultas o para las referencias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro Luis, por esta conferencia, una excelente conferencia. Hay muchos comentarios, pues, de contento de los profesores por la intervención, buenas recomendaciones, y solamente voy a plantear dos preguntas, las demás se las haremos llegar. Por ahí le piden si puede poner sus datos de contacto a través del chat, tienen interés en ponerse en contacto. Y de las preguntas, creo que plantearía una de Daniel Figueroa, que dice: con la realidad educativa actual, ¿cómo hacer para que el estudiantado comprenda la importancia de un uso ético y responsable de la inteligencia artificial? El Estado, dijo maestro, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo hacer para que el estudiantado? Ah, el estudiantado, perdón. Se me había cortado justo. Perfecto. Mi primera respuesta estaría en que gran parte de ese desafío lo tenemos los docentes, es decir, y no como especialistas en tecnologías o en inteligencia artificial, sino como especialistas pedagógicos. Si en cualquiera de nuestros ámbitos, que seguramente acá hay carreras y ramas muy disímiles y muy diferentes, pongo por caso la medicina, que no manejo y pido disculpas si hago alguna referencia errónea, pero si en medicina mañana aparece un adelanto que significa que lo que enseñábamos antes debe transformarse y enseñarse distinto porque se descubrió una nueva bacteria que genera tal elemento y que con tal vacuna se puede solucionar y demás, y yo no le enseño, y después le digo a mis estudiantes cuando son profesionales: ¿y por qué no saben eso? Bueno, ahí es donde yo tuve alguna responsabilidad, ¿no? O motivar la indagación de esas cuestiones. Entonces, sin ser especialistas en herramientas o en inteligencia artificial, motivar la indagación, la búsqueda, la experimentación, generar la capacidad de sorpresa, de contenido, y no centrarnos solamente en si copian o no copian con la inteligencia artificial, si puedo detectar o no detectar que lo hizo él o ella o que lo hizo una herramienta de IA, sino en cómo podemos potenciar nuestras actividades y cómo podemos potenciar la tarea de esos estudiantes. Mucho más en el ámbito superior universitario, porque, reitero, van a ser profesionales que van a necesitar, su valor agregado va a estar en aprovechar estas herramientas. Y también teniendo en cuenta que la IA, cuando pase este fuego artificial, digo yo, es decir, esta sorpresa y esto de que hablemos permanentemente de la IA, que para mí es sumamente necesario, obviamente, pero se va a transformar en la nueva Internet. Ninguno de nosotros iríamos a un congreso o a una jornada en la que el título sea Internet y Educación. Ninguno de nosotros iríamos porque ya es algo de base. Cuando la IA se convierta en la tecnología de base, explícita o implícita, en todos nuestros procesos, y desde ahí transformemos y reflexionemos,
habremos dado un paso muy importante, porque no nos preguntaremos si la tenemos que incluir o no en nuestras clases, si la tenemos que usar o no con nuestros estudiantes, si la usamos o no en nuestras profesiones, sino que veremos qué nos permite desde esa plataforma para lo que sigue. Y va a ser la nueva Internet, inevitablemente va a ser la tecnología de base que va a estar, que ya está en todos los procesos. Pongamos un ejemplo, y termino con esto, en una videollamada. Ya hay herramientas que permiten complementar con videollamadas en Zoom, en Meet o donde fuera, que automáticamente toman nota, hacen un resumen y generan hasta actividades inclusive en base a lo que acabamos de conversar en tiempo real. Bueno, de esa manera yo lo puedo aprovechar, ¿sí? También, por ejemplo, o mis estudiantes también. Pero implica inevitablemente que nos preguntemos qué tenemos que transformar de nuestras prácticas habituales para que eso finalmente ocurra y lo podamos potenciar. Muchas gracias a Pedro Luis Figueroa. Por cuestión de tiempo vamos a cerrar. Le agradezco muchísimo su participación y creo que nos deja más tranquilos, creo, porque en las conferencias anteriores se han externado muchas preocupaciones y creo que con la participación de hoy, pues queda claro que el rol principal sigue estando en los docentes, siguen siendo protagonistas los estudiantes, pero que indiscutiblemente tenemos que nosotros, como él lo decía, tomar las riendas de este proceso de cambio. Voy a leer a continuación la constancia, si me la proyectan por favor, la constancia que le haremos llegar vía correo electrónico. La Universidad de Colima otorga la presente constancia a Pedro Luis Figueroa por dictar la conferencia magistral Inteligencia Artificial y Práctica Docente como parte de las jornadas académicas de la Universidad de Colima, profesionalización docente y vanguardia académica, perdón. El 17 de enero de 2024, con una duración de 1 hora y valor curricular. Atentamente, estudia, lucha, trabaja, Colimacol, México, enero 2024, y firma la de la voz, Marta Eugenia Chávez González. Muchas gracias nuevamente a todo nuestro profesorado, a nuestro invitado, muchísimas gracias, y los invitamos para que mañana estén en la conferencia que dará el rector de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México con el tema de inteligencia artificial y las humanidades. Como ve Pedro, seguimos trabajando y seguimos interesados en este tema y espero que no sea la última vez que lo tengamos, al menos en esta modalidad. Muchas gracias a todos y que tengan muy buen día. Muchas gracias, felicidades, a disposición. Un abrazo desde Argentina.